Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza en las artes. Nuestro equipo se encuentra hoy aquí en el edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes. Aunque no tiene un origen único, la alfarería se considera una de las artes más antiguas en la historia de la humanidad y representa la cultura de los pueblos originarios. Este oficio lleva entre sus raíces la historia de familias enteras que han dedicado su vida a laborar en este arte milenario. La alfarería es el arte de fabricar objetos de barro de carácter popular y su origen etimológico proviene del árabe. Es uno de los oficios artesanos con mayor antigüedad en la historia de la humanidad y que además aún se sigue desarrollando. Hay carreteras que conducen a lugares que solo conoce el sol. Espacios que permanecen casi inexplorados en un mundo dominado por la globalización. Supervivientes de un pasado que poco a poco se va sepultando entre polvo, roca y arena. En España existen lugares así, tierras que permanecen en un tranquilo y apacible aislamiento, que es, a su vez, su propia condena. En la provincia de Zamora existen dos regiones que viven en ese dulce letargo. Sayago y Aliste se encuentran en ese cajón oculto de España que no se ve ni se oye, y es en ellos donde un modo de vida, el del barro, da unos lentos coletazos hacia una posible extinción definitiva. Comenzamos el viaje desplazándonos hacia el pasado. Recorriendo las carreteras de Zamora, me dirijo hacia dos pueblos donde la alfarería desapareció definitivamente: Carbellino de Sayago y Muelas del Pan. En Carbellino hace apenas unos años que murió la última alfarera en activo, mientras que en Muelas hace más de 80 que el barro dejó de rodar. En Carbellino me esperan dos hermanas que en su juventud atacaron al barro, y en Muelas, el bisnieto de una alfarera que se ha propuesto rescatar del olvido la tradición del pueblo que le vio nacer. En Carbellino ya no hay alfareras. Se puede leer una placa en recuerdo de aquellas que vivieron y crearon en este pueblo al sur de Sayago. Los hornos donde en el pasado cocían hasta 13 familias ahora están abandonados al paso de los años. Aquello que se fue con la muerte de las últimas dos alfareras, María y Pilar, no trajo aires nuevos que lo renovarán. De ese barro antiguo y olvidado nos van a hablar Tránsito y Leonor, que en su juventud, junto a su otra hermana, Teresa, ingresada en una residencia cercana, levantaron en el torno decenas y decenas de piezas. Pues ella empezaría más pronto que yo porque, claro, era un poco mayor y empezó a hacerlos antes de irse para la dehesa. Tenía 17 años cuando se fue y luego ha venido con 21, así que poco hizo. Lo que pasa es que antes, pues desde pequeña nos espabilaban, pero yo por lo visto no me dejaba. Los cacharros, pues yo entonces, pues cuando ella se marchó, tuve yo que quedar. Y yo estuve aquí después con Teresa haciendo, pues si él ya tenía 17, yo tenía 15,
Y tendría, yo cuando me marché de aquí, yo tendría 22 o 23 años. No, es que hacía falta hacerlo, sí. No es por... Yo sí lo hacía bien. Gustarnos no nos gustaba, pero Sí. había que hacerlo. Había que hacerlo, sí. Eso mismo. Porque mi hermana esta se levantaba de la cama a la rueda. Y de la rueda comía y a la rueda. Y así. Ahora que, porque no es por nada, pero era un bicho para hacer cacharros, ¿eh? No sabía ni leer ni escribir y aprendió a escribir en el cántaro. Cuando acababa un cántaro le ponía un nombre. Y a mí, como yo era la maestra, que yo sabía escribir y leer, pues le iba diciendo, por ejemplo, para poner María, pues le iba diciendo cómo había que hacer la M, la otra y la otra, porque ella no sabía. Y así aprendió a escribir un poco, vamos, por los nombres que le ponían los cántaros. Eso sí, porque sí, yo paso cada vez por donde estaba el que nosotros cocíamos los cántaros y me falta ese horno. Sí, sí. Me faltan muchos ratos de ese tiempo, me falta mucho. Sí, me falta, pero que, vaya, que aunque me recuerda todo, pero que no, si volviera otra vez a nacer, no volvería a hacer cántaros. Porque es que además era muy sucio, y yo la suciedad no me va. El cartel de entrada ya nos dice que en Moveros la alfarería es una seña de identidad. Pero tras ese cartel se esconde una realidad más dura. Hoy solo quedan 2 alfares de los 25 que existían en 1957. Los hornos comunales parecen seguir el mismo destino que los de Carbellino, caídos y olvidados por un tiempo presente que no cuida de sus ancestros. En estos alfares el torno ha evolucionado, permitiendo que la tradición no muera y la artesanía de Moveros, la de formas más bellas de toda la región, siga brotando de entre el barro. Paco siente ese barro como una parte más de su ser, y a través de su voz entenderemos el alma que tienen sus piezas. Pues dedicación exclusiva, pues desde los 20. Hasta entonces andabas a ratos y no sabías por dónde ir. Cuando yo empecé, entonces solo se hacían piezas tradicionales. Y era lo que hacías. Cántaros, barridas, todos los días piezas de esas. Todavía se usaban, por estos pueblos se usaban bastante. Y después la gente también las quería poner de adorno, piezas que habían usado en casa y tenían esa sensibilidad y dicen, bueno, pues ahora compro un cántaro para tenerlo en casa, compro una barrila, compro 2 cántaros y hago un soporte de madera y tengo una cantarera. Pero claro, ahora las casas son diminutas, las tenemos llenas de trastos por todos los lados, no tenemos tiempo de limpiarlas. Antes el hombre trabajaba, casi pocas mujeres trabajaban, ni tenían, no quieren trastos en casa, todo eso nos va limitando las ventas. Tú una pieza de estas la sientes si la has usado, si has tomado agua por ella, es que es como parte de tu vida, pero si no lo has hecho ya, no le sacas ese juguillo que dices, mira, joder, qué fresca hacía el agua esto cuando lo llevábamos a la era, cuando llevábamos a segar. Si no tienes ese amor por una pieza, no la vas a tener en casa, dices, va, pues ahí pongo otra cosa o no pongo nada. Si no se venden, pues lógicamente tienes que buscarte otra línea. ¿Qué línea buscamos? Pues bueno, la jardinería, un barro resistente al exterior, que queda muy bonito. Pues ahí, por esa rama vamos, por lo menos el jardín se sigue usando las piezas y se usan y como se usan se rompen y como se rompen hay que reponerlas. Antes se cocían hornos comunales. Entonces se hacía una marca porque se mezclaban las piezas de un alfarero con otro, una alfarera con otra, y entonces había que saber después cuál era la de cada uno. Entonces, como la mayoría no sabían escribir, y poner el nombre tampoco en el barro no se escribe muy bien, no sabían escribir, pues hacían unas 3 rayitas o algún garabato, pero bueno, ellas las identificaban. Ellas y los
Y los de aquella época que eso decían, mira, esta es de fulana porque hace esta contraseña. Pero claro, pasa esa generación, mueren, ahora aparecen las piezas. Y ya no consigues alguno, identifica, sí, pues mira, esta es de fulana, esta es tal, pues es que esta ya es contraseña, es que ya no me acuerdo quién la hacía, porque en una época aquí en el pueblo se dedicaban casi todas las casas, se hacían cacharros. En algunas había 3 o 4 mujeres. ¿Por qué eran las mujeres? El hombre hacía lo poco que se hacía de campo, los iba a vender a las ferias, le machacaba el barro, que había que machacarlo a palos. Dentro del oficio, ¿qué era lo que era menos trabajo? Pues crear las piezas. Lo que había que hacerlo de rodillas era menos trabajo. De hecho, venían las mujeres y decían, venían del campo de arar con los animales, decían, bueno, me voy a poner un poco a la rueda y así descanso un poco. Fíjate tú. Descansaban en la rueda, de rodillas. Casi las que se dedicaban a las alfarerías porque no tenía tierras, ¿sí? No las quería nadie, no encontraban para casarse porque esas alfareras no tienen nada. Que para mí había que hacerles un monumento. A todas las mujeres, no las alfareras. A las alfareras, por supuesto. Pero a todas las mujeres de aquí de Aliste, sobre todo, que han trabajado. No las tienes que ver, las mujeres. Las manos que tienen unas manos súper desarrolladas. Esas manos son de trabajar. Y bueno, después ya empezó a venir el torno eléctrico. Bueno, torno de pie. Yo empecé en el torno de mano. Casi no sabía hacer nada. Había que irle dando con la mano. Cuando paraba la inercia, después tirabas el barro, se paraban enseguida y luego había que volverle a dar otra vez y tal. Bueno, pues ya empecé con el torno de pie. Digo, no, pues en todos los sitios trabajan con el torno de pie, ¿por qué aquí no se va a poder trabajar? Efectivamente. Entonces, al poner el torno de pie, le vas dando con el pie, te deja las manos libres y se trabaja mucho más cómodo. Luego, claro, viene el eléctrico. ¿Cuál va a ser el eléctrico? Más cómodo. Y así ha ido evolucionando porque si no, si hubiera que seguir como antes, lógicamente se perdería. Pero claro, seguimos manteniendo de las más puras. Nos sacrificamos para el barro. El barro lo picamos nosotros, lo tamizamos. No se hace tan a mano como se hacía antes, se ha mecanizado un poco, pero mantenemos la materia prima. Para que no se pierda esa esencia, esas características que tenía ese material, para que no se pierdan los barreros, para que se siga sabiendo de dónde se acaba el barro. Mantenemos el sistema de cocción, que es el horno de leña, que es el que le da el acabado final y es con el que consigues la identificación de lo que es la alfarería de Moveros, que es el color ese amarillento con fogonazos. Y esto, el día que lo cambiemos, hemos perdido la identidad, hemos perdido las raíces y hemos perdido una de las alfarerías más bonitas que se conservan. En Gamones nunca ha existido la alfarería. Este pueblo es, literalmente, como transportarse de un salto 100 años atrás. Metido en el espacio del Parque Natural de las Arribes del Duero, la naturaleza aquí se siente en estado puro. Este es el lugar que eligieron Numa y su familia para instalarse viniendo desde Madrid. Nada más entrar a su casa, ya notas que estás en un lugar especial, mágico. Todo lo que te rodea tiene un mensaje de optimismo e ilusión, especialmente el taller de Numa. Numa trabaja también con el barro, pero lo trabaja de una forma diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Eso le ha hecho valerse el reconocimiento de una región donde el barro es casi parte del ADN. Numa es color y es futuro para una tierra necesitada de ello, y ahora entenderemos por qué. Pues en la comarca de Sayago fue una cosa nada preparada ni nada estudiada, sino que bueno, casualmente hicimos un viaje a la comarca de Sayago, a los Arribes del Duero, y nos enamoramos totalmente de la zona, porque es muy inspirador, es un parque natural maravilloso, y entonces nos encantó. Repetimos este viaje y el viaje también era porque Zamora tiene una alfarería popular pues espectacular, un barro estupendo. Entonces yo como ceramista sí que me fui también vinculada un poquito a informarme de qué había de cerámica y de alfarería en la zona.
Es un pueblo de 40 habitantes, es una zona, la comarca de Sayago, que tiene fama en cuanto todo el mundo se mete de que va a desaparecer, porque hay muy poca población. Turísticamente no se le hace caso, cada vez que viene gente se enamora de la zona y damos nosotros, hacemos de guías turísticos cada vez que viene alguien y llaman a la puerta del taller. Pues la aceptación ha sido impresionante. Primero porque me monté el taller, que es pequeñito, pero es cómodo y acogedor. Tenía también mis miedos porque al ser, como comento, una zona de alfarería popular, muy dedicada al torno, a una técnica muy tradicional, pues esto mío novedoso, porque es cerámica totalmente decorativa, escultórica, comercial, pues claro, sorprendentemente al final dice, uff, me voy a estrellar porque es que aquí esto no lo conocen. Pero bueno, curiosamente también ha sido una aceptación increíble. Al ser una cosa casi nueva, novedosa, pues ha tenido pues la curiosidad de la gente del lugar, la lugareña, el autóctono de aquí, de venir a mi taller y decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto que haces nuevo, no? Es estilo propio, es creativo. Lo que pasa es que sí que he notado que donde estoy viviendo es muy inspirador, de luz, de color, arquitectónicamente. Cada vez que paseo, que doy unos paseos maravillosos mañana y tarde, veo esculturas y piezas, texturas, cada vez en ese paseo. Entonces todo eso, cuando yo entro al taller, sin querer lo plasmo en una escultura o en una pieza, porque claro, es que es lo que estoy viendo y estoy oyendo, el sonido, el silencio, los colores. Hago mucha reproducción también de la zona de Sayago, es otra parte de mi estilo, que valoro mucho arquitectónicamente cómo está hecha las casas, las paredes, las fuentes, los caminos, los pontones que llaman, que son puentes de piedra que pasan por la ribera de un lado a otro de la ribera, y te paras a verlas todas hechas con un cariño y además que es que perduran ahí, o sea, que es que sólidas y dicen mucho de lo que es la comarca de Sayago, de la robustez y de la tan fuerte que hay aquí en la zona. Otra técnica que estamos ahora innovando, que es la técnica del raku, que es una técnica japonesa. Esa técnica japonesa todavía no he llegado a la parte de encargo y no me voy a dejar. Entonces la pieza que sale manual, porque no utilizo torno, todo siempre lo trabajo con las manos, pues esa parte que estoy introduciendo en las jornadas raku y estilo raku sí que me está gustando y me siento muy a gusto conmigo, porque el barro es que desde que empieza hasta que sale del horno tiene tantas fases que son nuestras, siempre lo decimos, aunque sea la de encargo, al final está tan manipulada por el artesano, por el ceramista o el alfarero con el torno, que lleva mucho nuestro. O sea, no te puedes imaginar la energía que se lleva una pieza dedicada en horas, en tiempo, en miradas. Es que hay una parte muy bonita que es cuando se cuece la pieza, es un proceso muy filosófico y muy de ceremonia, pero la parte que se saca la pieza del agua, que es a ver cómo ha quedado, esa parte es mirada entre ceramista y pieza, que ahí hay una complicidad, ¡buah!, que te estoy diciendo, ¿me gustas o no me gustas? Y la pieza me está mirando a mí, me estará diciendo lo mismo. Pues no sé si me has hecho como quiero, pero es una pasada. Después siempre quedan bellísimas. El fuego ahí está, es el que manda, es el que manda. Yo creo que es la provincia donde la mujer ha sacado la alfarería adelante. Eran productos utilitarios de cocina. En Moveros era el jarrón para el agua y el vino y tal. Y en Pereró era mucho el puchero, la cazuela para cocinar. Desaparece porque entra el plástico, no porque las alfareras en un principio dejasen la profesión porque no les gustase o porque estaba mal visto o porque... No, es porque entró otro producto nuevo, más barato. Después, ¿qué pasa? Que las industrias grandes también producen a gran escala y entonces el valor del precio se vuelve en barro pues muy barato. Y la artesana está día tras día a mano haciendo ese producto que tiene su tiempo y su valor, y ese producto al final, comparado con otro producto industrial de fábrica que va en serie, pues pierde su valor.
me da mucha pena que desaparezca lo que son las raíces, porque al desaparecer el barro y todas estas cosas por cambio de otro producto, desaparecen raíces. Realmente al final desaparecen las canteras, desaparece el barro, los hornos están cayendo, porque estas alfareras cuecen en hornos de leña. Entonces va desapareciendo toda una estructura de trabajo que daba pues solidez a una provincia, y desaparece completamente, que se abandona. Y entonces lo que no quiere uno es que esa parte que es cultura, pues que desaparezca y que se pierda. Aparte de crear y producir para poder vivir, también estoy enfocando unos cursos educativos que contrato yo a un ceramista, en este caso la filosofía japonesa que a mí me gusta, como el raku, me traigo a una ceramista japonesa, imparto este taller en mi casa, aquí en el taller, pero los alumnos que se apuntan, que son del gremio de la cerámica, casi siempre son extranjeros. Intento meterles como sea, cómo es de bonito y de inspirador esta zona, pero no dejo de enseñarles lo autóctono. Y lo autóctono es para que no desaparezca nunca lo popular y las raíces de aquí, que es la alfarería popular. Y entonces les enseño piezas, les enseño cómo trabajan, les llevo como excursión a visitar los talleres, a ver cocer, a ver al alfarero de Moveros, a Paz y a Paco, a Pereruela, a conocer los talleres. Es un proyecto que es nuevo, te lo cuento a ti como primicia, porque surge una cosa muy curiosa con el barro, porque es una materia viva que pasa por un proceso de los 4 elementos, aire, agua, tierra y fuego, y entonces es muy alquímico. Y si lo llevas a la parte terapéutica y a la parte un poquito más ancestral de donde venimos, pues hay una filosofía preciosa. Entonces el taller y el proyecto que estamos haciendo es con otra compañera, y seguramente salga adelante, que yo creo que va a ser además muy bonito, porque va a ser un poco entre fin de semana trabajando el interior y a la persona, o sea, con yoga, meditación, senderismo, pintura, porque esta amiga también es pintora, y después mi parte también barro. La finalidad no es producir, la finalidad es vivir la experiencia tocando el barro y haciendo una parte ahí de conexión y unión con el barro y la persona. Vivimos en una sociedad ahora mismo muy materialista, muy de estrés, muy de poco compartir. Quizás Internet, las máquinas son muy buenas para muchas otras cosas de conexiones con la comunicación o trabajo, la tecnología, pero está destruyendo, yo creo que a la persona la parte comunicativa, mucho. Y aquí en el taller hasta ha habido gente que dice: he hablado más esta tarde con mi hijo y con mi marido que todas las vacaciones, porque están con las manos con el barro. Y es que a mí me sorprende que de repente me digan eso. Digo, pero bueno, esto lo podéis hacer en casa también con plastelina, ¿eh? Y dicen, ya, pero no es lo mismo. Entonces, claro, se forma una conexión muy buena. Este proyecto que vamos a hacer con Carmen, que se llama mi amiga, va a ser, yo creo que muy interesante, muy interesante. Mi mirada se dirige ya de vuelta a casa, a mi ciudad, Madrid, pero parece como si todo se moviese mucho más lento. Regreso de un viaje en el tiempo a través de una tierra por muchos ignorada, y cada vez más, por muchos olvidada. Siento como si regresase desde otra era, como si hubiese contactado en primera persona con seres ya extinguidos y largo tiempo desaparecidos. Esta velocidad con la que me muevo es la velocidad en pausa de la Tierra. La misma pausa con la que saluda el sol cada mañana. La misma tierra con la que se levanta un cántaro en la rueda. He conocido un mundo que tiene más conexión con lo ancestral, con lo humano, que todo lo que estamos habituados a vivir hoy en día. En ese barro hay un mensaje del que los hombres podemos aprender muchas cosas. Saramago escribió una vez que el barro es como las personas, necesita que lo traten bien.
Ahora ese barro y el mundo que le rodea está derrumbándose de forma silenciosa, perdiendo con ello formas de aprender y enseñar a nuevos y diminutos humanos que caminarán sobre la tierra. Hay en su interior un libro abierto con las hojas en blanco, en el que podemos escribir todavía sobre las cosas bellas que en él existen, sobre todos los lugares ocultos que todavía encierra, donde hombre y tierra están hechos de la misma materia. En ese libro ya dibujan personas que dedican todo su arte, su amor y su tiempo a impedir que muera. Su puerta está abierta. ¿Dibujas? Cuando el hombre sintió la necesidad de utensilios para la guerra, la cacería y para su comodidad personal, lo primero que utilizó fue el barro. Las culturas prehispánicas practicaron la alfarería utilitaria, ceremonial y suntuaria. Un viaje al pasado, el presente y futuro de una vida que se está perdiendo en Zamora, un oficio en vías de extinción a través de una región desconocida de España que se está quedando deshabitada. Un viaje a través de los testimonios de hombres y mujeres que aprendieron a ser seres humanos gracias al barro. Ha vuelto a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar el arte. La próxima semana regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales.